Tito, capítulo 3, desde el versículo 1 dice la palabra de Dios. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Ahora oramos por la predicación y por oír tu santa palabra, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo con reverencia, con seriedad y para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de la carta de Tito, ¿verdad? Para los que nos visitan, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. Ya hemos estudiado los capítulos 1, el capítulo 2, y hoy vamos a continuar con el capítulo 3. La semana pasada vimos la oscuridad del pecado que nosotros solíamos conocer, ¿verdad? Antes de ser creyentes, antes de que el Señor nos salvara, ¿cómo éramos? ¿Qué era lo que marcaba nuestras vidas? Eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 3, ¿verdad? Y si se acuerdan, dice, y en otro tiempo, ¿cómo éramos? Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Verdad? Esas son las características de toda persona que no está en Cristo Jesús. Toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados está en esa condición actualmente. Y esto es lo que éramos cada uno de nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, antes de que el Señor nos salvara. Que éramos entonces criaturas indignas, hombres y mujeres indignos. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué ahora somos cristianos? ¿Verdad? Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué nos ha sucedido cuando antes vivíamos alejados de Dios? Que no queríamos nada que ver con Dios, sino que nosotros amábamos nuestro pecado. Nosotros abrazábamos nuestros pecados y nos mantenían esclavizados. Y no había nada que podíamos hacer para salir de esa condición, absolutamente nada. No teníamos ninguna salida. Es más, ni siquiera queríamos salir de nuestra condición. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué es que ahora somos cristianos? Y eso es lo que Pablo explica en los versículos 4 al 7. Pablo explica lo que nos sucedió y lo que sustenta su llamado a vivir una vida transformada y pacífica en este mundo que nos rodea. ¿Verdad? Si tú eres cristiano hoy, tú no eres cristiano por tu propia fuerza y tu propia voluntad. Tú no hiciste nada por tus propios esfuerzos por la cual te puedas jactar y decir, yo soy cristiano por esto que yo hice. No. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Hay algo que nos pasó que es externo a nosotros. Vamos a ver una bondad, un amor magnífico que Dios le muestra a toda persona necia, desobediente, extraviada, envidiosa, aborrecible y odiosa. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo Dios por ti y qué hizo Dios por mí? Si éramos tan indignos de su amor y de su gracia. Si ven, el versículo 4 empieza con una palabra muy importante en la Biblia, que es pero. Una palabra tan pequeña, pero es tan importante porque da un giro de 180 grados que lo cambia absolutamente todo. Después de que Pablo dice que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros, pero, ese pero lo cambia todo. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no nosotros, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él, otra vez, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! Y aquí hay tanto en este pasaje, tanto que lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pero hoy quiero que vean cuál es el tema, cuál es la atmósfera, el ambiente en el que Pablo nos está hablando aquí. Pablo ya nos habló sobre la oscuridad del pecado. Ya Pablo nos habló de la muerte que nos marcaba antes de ser cristianos. Y ahora Pablo se ha transferido a un reino de misericordia. Y eso es lo que impregna ahora este texto que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y basta con mirar los sustantivos en este texto, ¿verdad? La bondad de Dios, su amor por el mundo, por la humanidad, su misericordia, el lavamiento, la renovación, el Espíritu Santo derramando abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, justificados por su gracia, según la esperanza de la vida eterna. Y todas esas cosas las vamos a desempacar en las próximas semanas, pero quiero que vean el ambiente en el que estamos ahora al llegar en este pasaje de las Escrituras. Ya hemos dejado la oscuridad del hombre y estamos entrando en la luz de la bondad de Dios en este pasaje. Estamos entrando en un terreno sagrado, en donde nosotros somos los beneficiarios de esta gracia magnífica y grandiosa. Y este es el reino de nuestra existencia como creyentes. Si eres creyente hoy en día, si eres cristiano, aquí es donde vives, dentro de la gracia y la bondad de Dios. Entonces, vemos cómo este versículo empieza con este pero, lo que hace un fuerte contraste. Es como una bisagra, ¿verdad? Una bisagra en una puerta, en donde hace que la puerta se abra y se cierra. Bueno, este pero hace que esa puerta se abra y ahora estamos entrando hacia la luz. Estamos entrando hacia la bondad y hacia la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero mientras éramos así, mientras el mundo entero estaba perdido en el pecado, pero entonces algo cambió. ¿Qué cambió? Que Dios mostró su bondad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, wow.
Y después de todo lo que dijo Pablo, de cómo éramos, a mí no me deja de sorprender que Dios haya mostrado su bondad, que Dios haya mostrado su gracia, de cómo Él es tan generoso con hombres y mujeres y niños y niñas que están en la angustia del pecado. Cómo Él muestra su gracia asombrosa cuando estábamos en el reino de la oscuridad y de la muerte, cuando no merecíamos ninguna gracia de Él, cuando no merecíamos ninguna muestra de bondad de Él, nada merecíamos. ¿Por qué? Porque vivíamos en rebelión a sus mandamientos, en rebelión a su palabra. Pero ahora estamos en el reino de uno que nos ha mostrado bondad que no merecíamos. Y eso lo hace totalmente increíble. Y lo que Pablo comienza a desarrollar a medida que avanzamos en el versículo 5 es que vemos dos aspectos de esta bondad que queremos resaltar esta mañana. En primer lugar, quiero hablarles sobre la manifestación de su bondad. La manifestación de su bondad. La manifestación de la bondad de Dios hacia nosotros que somos creyentes en Cristo. ¿Verdad? Y podríamos hacer esta pregunta. ¿Dónde ha manifestado Dios su bondad? ¿Dónde la ha mostrado? ¿Verdad? Él es un Dios eterno, un Dios bueno. Él es bondadoso y siempre ha sido así y es compasivo hacia la humanidad. ¿Verdad? Por ejemplo, Él lo ha demostrado en el hecho de que Él envía sol y lluvia sobre todos, ¿verdad que sí? Sobre justos e injustos, Él envía sol y lluvia. Es un buen Dios y siempre ha sido así. Él nunca ha cambiado. Y este Dios del que hablamos siempre ha sido perfectamente bueno y siempre ha sido, perfectamente amable. Pero Dios es un Dios invisible, como muestra la Escritura para nosotros. No podemos verlo a menos que Él se manifieste. A menos que Él, de alguna manera, muestre quién es Él. Y Él lo ha hecho. Él se ha dado a conocer. ¿Verdad? Dios, Él no nos ha dejado que nosotros, que especulemos sobre quién es Él y sobre cómo es su bondad, sino que Él ha manifestado su bondad. ¿Verdad? Versículo 4 lo dice muy claro, pero cuando sí manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Eso quiere decir que Dios, de alguna manera, Él retira el velo y manifiesta su bondad. La da a conocer. Mostró algo que los ojos podían ver y que las manos podían tocar, y lo mostró en el tiempo. Pero ahora la pregunta otra vez, ¿dónde ha manifestado la bondad y el amor Dios? ¿Dónde lo ha hecho? Bueno, vamos a ver 3 lugares diferentes en donde Dios ha mostrado su bondad y su amor hacia con nosotros. Primero, Dios manifestó su bondad en la cruz de Jesucristo. Dios manifestó su bondad en la cruz de Jesucristo. ¿Verdad? Si vamos al capítulo 2 de Tito, pasaje que ya vimos, vamos a leer desde el versículo 11. Vean que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Verdad? Ya hemos visto esos pasajes. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Versículo 14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Verdad? Cuando Jesucristo fue a la cruz para llevar nuestros pecados sobre sus hombros, eso fue un acto, eso fue una manifestación de la bondad
y de la gracia de Dios. Allí Dios mostró su gracia y su amor por todos aquellos que creerían. Pero ¿dónde más Dios ha mostrado su bondad y su amor? ¿Dónde más? No solo fue en la cruz. Él también mostró su bondad y su gracia, ¿sabes dónde? En tu conversión. En tu conversión. Y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí en Tito 3. Míralo conmigo de nuevo. ¿Verdad? Ya dijimos que hace 2000 años Dios se manifestó de manera pública, de manera general. Él mostró esta bondad en la cruz de Cristo. Pero ahora Pablo nos habla de una realidad mucho más privada y mucho más personal en el corazón del creyente. ¿Verdad? Porque no solamente Dios muestra su amor y su gracia de manera general, sino que también la muestra de manera personal. Versículo 4 del capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, ¿verdad? Eso nos habla de un amor general, pero ahora dice, Él nos salvó. Eso habla de algo personal. Él va de lo general a lo específico. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Y de qué está hablando aquí San Pablo? Está hablando de nuestra conversión. ¿Verdad? ¿Cuándo fue que Dios fue amable contigo? ¿Verdad? Ya hemos hablado de la crucifixión, pero también lo fue en tu conversión personal. Y eso es de lo que habla el versículo 5. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando recibiste tú el Espíritu Santo en tu conversión, cuando te arrepentiste de tus pecados y cuando creíste para salvación, en ese momento Dios fue amable contigo. En ese momento Dios estaba mostrando su amor y su misericordia y su gracia en tu conversión. Él te dio de su Espíritu Santo para que tú pudieras entender el Evangelio cuando de otra manera no podías entenderlo. Él abrió tu mente y Él abrió tu corazón para que esas palabras que estabas oyendo las pudieras entender y pudieras responder de manera positiva al Evangelio de Jesucristo. Porque antes de eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada podíamos hacer. Y Él toma esa obra de Jesucristo en la cruz y la aplica de manera personal en tu vida. Y eso es maravilloso. Él te lava, Él te regenera y Él te da nueva vida en Jesucristo. Regenera tu corazón, quita tu corazón de piedra y pone un corazón de carne de manera que puedas creer, entender y responder al Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? A lo mejor fue a través de un predicador, a lo mejor fue a través de un amigo, a lo mejor fue a través de la lectura de la Biblia o de algún libro. Dios usa muchos medios para traer a sus elegidos a la conversión, pero siempre lo hace a través de su obra regeneradora, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios manda luz donde hay oscuridad. Dios no te dejó en ese reino de autoengaño. Él no te dejó en ese reino de oscuridad, sino que el Espíritu Santo vino y hizo una obra en tu corazón y te mostró que el único camino, que la única verdad y la única vida es nuestro Señor Jesucristo. Hizo un poder transformador sobre tu alma, mostrándote la bondad de Dios. Te hizo entender cuál es tu condición como pecador, que eras aborrecible, eras odioso, eras envidioso, tenías ira y odiabas a los demás. Y Él tomó esa gran obra de bondad de hace 2000 años en la cruz y la hizo personal en tu corazón. ¡Wow!
Hemos dicho entonces que Dios mostró su amor, su bondad en la cruz y en tu conversión. Pero número 3, Él también muestra su amor y su bondad en la consumación de todas las cosas. En la consumación de todas las cosas. Y Pablo, él alude a esto en el pasaje del capítulo 2, en el versículo 13, cuando dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Verdad? Esto quiere decir que las cosas no siempre van a ser como son ahora, ¿verdad? A pesar de las riquezas de la gracia que tenemos hoy, aún hay más por venir que todavía no hemos visto, que aún no poseemos de manera plena. Pablo lo llama la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso quiere decir que Dios también va a mostrar su gracia y su bondad cuando Cristo intervenga en la historia humana en su segunda venida. Cuando lo veamos cara a cara, como dice en 1 Juan 3:2. Y yo, por ejemplo, cuanto más pienso en esto, cuanto más pienso que veré a mi Señor cara a cara, más me lleno de esperanza y de fe. No hay nada más que yo quiera, no ver a mi Señor cara a cara. Ver a mi Salvador, ver a aquel que sangró por mí en la cruz, en la culminación del plan eterno de Dios para mi vida y la tuya, si eres cristiano. Vayamos un momento a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 tenemos un pasaje muy similar a Tito capítulo 3. Muy similar, donde nos habla de las mismas realidades. Efesios 2, desde el versículo 3, dice: y Él, ¿quién? Dios, y Él les dio vida a ustedes, ¿cuándo? Que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos incrédulos, no merecíamos nada de Dios, ¿verdad? Un pasaje muy similar a Tito 3:3. Pero ahora Pablo va a llevar la manifestación al futuro en lo que estamos a punto de leer. Efesios 2, versículo 4 dice: pero, otra vez pero, palabra importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora oigan, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios en la cruz, la gracia de Dios en la conversión, pero también la gracia de Dios en la consumación de todas las cosas. ¿Verdad? Veremos a Dios mostrar su bondad hacia nosotros por los siglos de los siglos, a lo largo de toda la eternidad, a aquellos de nosotros que estamos en Cristo. Nosotros vamos a ser los testigos y los participantes en la exhibición de la bondad de Dios. ¿Verdad? Lo que tenemos ahora es perfecto.
¿verdad? El hecho de que Dios nos ha salvado y la obra de Dios en nuestros corazones es perfecto. Sin embargo, todas estas cosas apuntan a algo mucho más grande, algo que es mucho mayor, algo que es eterno, que es el desarrollo interminable del plan de Dios para nosotros. Pero hacemos otra pregunta. Ya hemos visto que Dios ha mostrado su bondad y su gracia, ¿verdad que sí? En la cruz, en la conversión y en la consumación de todas las cosas. Pero, ¿cuál fue la motivación de Dios para mostrar su bondad? ¿Cuál fue la motivación de Dios para mostrar su gracia? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios muestra su bondad de esa manera a su pueblo? Y lo que vamos a ver ahora es tan importante entenderlo. Es tan importante entenderlo porque la humanidad es tan orgullosa y estamos tan propensos al orgullo y a la autoexaltación que tenemos que quitar esa hierba y esa cizaña de raíz de nuestro corazón para poder entender lo que vamos a ver. Y tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestras mentes y nos ayude a entender esta gran realidad. Porque muchas personas están propensos a pensar, bueno, yo soy un poco mejor que la persona que está a mi lado. Yo no soy tan malo como aquel o como aquella. Las personas se comparan y creen que son mejores que los demás. Pero todo el punto de lo que Pablo está diciendo aquí, que vamos a ver, está diseñado para desenterrar esa raíz de orgullo en tu corazón, para que dejes de pensar de esa manera. Para que dejes de felicitarte secretamente de que de alguna manera eres un poco más inteligente que la persona que no es salva. Porque yo creí, porque yo me arrepentí, yo lo hice, ¿verdad? Yo pasé por un pasillo y yo repetí una oración. Yo lo hice. Pero pensar de esa manera es incorrecto, porque eso hace pensar que tú merecías el favor de Dios, que tú merecías la bondad de Dios. Pero hay que golpear nuestro orgullo con lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Qué motivó la bondad de Dios hacia nosotros? ¿Por qué Dios fue bueno con nosotros? Bueno, en primer lugar, no fue por nuestras obras. No fue por nuestras obras. Cero. No es sobre la base de obras que hemos hecho en nuestras vidas. Dios no te dio la salvación porque la merecías, no. Nadie la merece. Tú eras necio, eras desobediente, eras aborrecible. No la merecías, yo tampoco la merecía. No hiciste ningún bien moral para incitar a Dios o para influir a Dios para que te mostrara su bondad. Nada hiciste para que Dios dijera, Él merece mi bondad o ella merece mi misericordia. No, hermanos, quítense eso de sus mentes. Ninguna ceremonia religiosa por la que pasaste en alguna religión anterior no hicieron nada para incitar a Dios a ser bueno contigo. Nada. Nada de lo que tú y yo pudiéramos haber hecho podría haber impulsado a un Dios santo a mostrar esa bondad en tu vida. Y quiero resaltarlo una y otra vez. No hay nada de que pudiéramos haber hecho. Dios no vio por el túnel del tiempo y dijo, Él va a creer en mí, por eso yo voy a darle mi bondad. No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces
Tenemos que dejar esa visión tan pervertida de la salvación, de pensar que Dios lo hace por mí. No. Nada de lo que hiciste merecía ese tipo de bondad, nada. Somos los receptores indignos de favor y gracia, inmerecidos e ilimitados de la mano de Dios. Mira otra vez el versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no te mostró su gracia porque evitaste ciertos pecados. Eso no tiene nada que ver con esto. A lo mejor no hayas matado, a lo mejor no hayas asesinado, pero has cometido otros miles de pecados. Y estamos tan tentados y tan condicionados a pensar de esa manera, de que porque no hice esto o porque hice aquello, Dios me salvó. Pero tenemos que dejar de pensar de esa manera. Tenemos que dejar de albergar esos pensamientos secretos en nuestros corazones, en nuestro orgullo. No es sobre la base de nada de lo que tú y yo hayamos hecho. Tú y yo no tenemos el derecho de ese tipo de bondad. Así que no podía hacer nada de lo que hiciste. ¿Verdad? No es que Dios, o sea, que evalúa tu vida, ve las cosas malas que has hecho y las cosas buenas, o sea, que has hecho, y Él dice, ok, le voy a dar la salvación y le voy a mostrar mi gracia y mi misericordia. No. Pensar de esa manera es algo despreciable. Porque entonces no es gracia, es un pago por tus servicios. En Gálatas 2 también nos dice, también nos habla sobre esto y dice, Gálatas 2:16, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién será justificado por las obras de la ley? Nadie. No es por las obras de la ley. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios si no es por obras? ¿Por qué lo hizo Dios si no es por obras? Regresemos a Tito 3. Sino conforme a su misericordia. Sino conforme a su misericordia. ¿Por qué eres cristiano tú esta mañana? Solamente hay una razón. Si eres cristiano esta mañana, es porque Dios tuvo compasión de tu alma. Es porque Dios mostró su bondad y su gracia en tu vida. La salvación se encuentra en la misericordia de Dios, no en el mérito del hombre. Eres salvo no porque haya algo en ti. Eres salvo solo porque la misericordia de Dios le agradó salvarte. Le agradó mostrar su bondad y su gracia en ti. Y todo se basa en la justicia de Cristo que encuentra su fuente en un Dios misericordioso. Y tenemos que pensar profundamente sobre estas cosas. Y entonces entendemos, porque Pablo antes nos dijo, sean misericordiosos y pacíficos con todos los hombres. Es porque no podemos mirarlos con desprecio, como si fuéramos mejores que ellos, como si fuéramos mejores que los incrédulos. No podemos hacer eso porque estamos en esta posición privilegiada, no por nada de lo que hemos hecho, sino por la única misericordia de Dios. Y eso, hermanos, lo transforma todo. Somos los destinatarios de tal bondad inmerecida si somos cristianos. Y nuestros corazones deben estar
humillados y agradecidos por tal bondad. Y si no eres cristiano hoy, si no eres cristiano el día de hoy, si no eres creyente, te ruego que vengas a Cristo. Te ruego que vengas a Cristo. Él no rechaza a nadie que corre hacia Él. Yo no quiero que la salvación sea solo para mí y para mis amigos aquí presentes, también para ti. Quiero que pertenezcas también al reino de Dios. Dios es un Dios reconciliador, Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Y a través de la proclamación de su palabra, hoy, esta mañana, te está llamando a venir a Cristo, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. A humillarte ante Él y decirle: oh Padre, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, por este servicio. Gracias por tu palabra, Padre, y por lo claro que es, Señor. Oh Padre, cuando meditamos en estas cosas, que la salvación no es por nada que hayas visto en nosotros, ya que éramos indignos pecadores, aborrecibles a ti. Oh Señor, y que tú hayas mostrado tal bondad, tal gracia y tal amor, es increíble, Señor. Por eso dice Juan: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, Señor, mostraste tu bondad y tu gracia. Y ayúdanos a entender que todo es por ti, todo es por tu misericordia y tu bondad, no por nosotros. Oh Señor, yo también ruego por aquellos aquí presentes que todavía no te conocen, que tú hagas esa obra regeneradora en sus corazones, Padre Santo. Ayúdanos a vivir de manera digna del Evangelio, ayúdanos a vivir de manera que te agrade y te glorifique, Señor. Sigue con nosotros, Padre, el resto de este día, el resto de este domingo, que es el día del Señor. Y ayúdanos, Señor, también a proclamar tu Evangelio para con los demás. Gracias por cada uno de los invitados aquí presentes. Oro por cada uno de ellos, sus familiares, sus empresas, sus trabajos, sus negocios. Señor, bendícelos y cuídalos siempre. Gracias por este día y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.